Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Claudia Escobar. Ella es abogada y notaria, tiene un máster en el área de Derecho Pluralista Público y Privado. También tiene un máster en Integración Regional y Globalización, ambas maestrías en España, y está estudiando una tercera maestría. Es profesora universitaria. Además de Guatemala, ha dado clases o da clases en las universidades de Georgetown y Harvard. Actualmente es titular de la Comisión de Expertos Internacionales en la Lucha contra la Corrupción. Además, tiene una historia de lucha contra la corrupción muy importante. En esa comisión de la que es parte, están trabajando en Ecuador, según entiendo, un país donde acusan a quienes persiguen la corrupción y tratan de pelear contra la impunidad. Los acusan que es un ataque de la derecha, como también sucedió en Brasil contra el gobierno de Lula, y como en el caso de Guatemala, que había un gobierno de derecha, lo acusaban de que el ataque contra la corrupción y la impunidad venía de la izquierda. Las contradicciones de América Latina. Licenciada Escobar, bienvenida a Razón de Estado. Es un honor tenerla en esta tribuna. Sé que su hermano, el hermano de su madre, fue asesinado en 1999 por denunciar la existencia de mafias en la aduana de la frontera entre México y Guatemala. También sé que quienes la conocen la describen como una persona honesta, decente, valiente y capaz. Y debo subrayar valiente, porque viendo su trayectoria uno no puede más que admirarla como ciudadana, como mujer guatemalteca y como una gran profesional de la justicia. Una de sus afirmaciones ha sido: si la justicia falla, lo demás colapsa. Usted también tiene una serie de reconocimientos de la Universidad de Harvard, uno muy importante, otro, por cierto, del National Endowment for Democracy, que se lo dieron en el Congreso de Estados Unidos, que es el Premio a la Democracia, que por cierto fue en 2017, y la emoción que le provocó el haber recibido ese premio, pues vimos que le costó mucho dar las palabras de agradecimiento entre las lágrimas. Y uno entiende por qué, porque su lucha no ha sido fácil y las consecuencias que le han traído tampoco. Entrando a la entrevista, licenciada Escobar, ¿Guatemala es un estado capturado ya, sí o no? Bueno, yo creo que Guatemala tiene síntomas serios de un estado que está realmente capturado por el crimen organizado. Y yo creo que uno de esos síntomas es la falta de independencia en el sistema de justicia. Creo que eso es grave. Existen varios indicadores que lo demuestran. El hecho que Guatemala también esté entre los países que tienen mayores índices de la percepción contra la corrupción también demuestra esa fragilidad del Estado. Entonces, creo que estamos viendo hacia el precipicio y falta o que cambiemos el rumbo o que nos den un empujón para convertirnos en un Estado fallido. Licenciada, la razón principal de esta entrevista tiene que ver con el momento que está viviendo Guatemala después del proceso de elecciones, donde ya tenemos un presidente electo que va a enfrentar desafíos extraordinarios. Y como usted dice, cuando el sistema de justicia no es independiente y tiene esos síntomas de que está constantemente intentando, en riesgo de ser capturado por los grupos criminales que tienen distintos intereses económicos, políticos o criminales. Claro. Y entonces lo que hacen es cooptar el sistema de justicia, y como estamos ahora en el momento en que se van a definir las dos comisiones de postulación que realmente ya fueron juramentadas el día de ayer, después de un proceso muy cuestionado contra el que ya hay pues un amparo en la Corte de Constitucionalidad, se buscaría que se elijan a través de este proceso que le toca por tiempo 135 magistrados para las salas de Corte de Apelaciones y luego pues los 13 magistrados titulares para la Corte Suprema de Justicia. Y evidentemente, con lo que logró hacer la CICIG en el 2015, los cientos de acusados de corrupción y distintos crímenes que están siendo procesados, prisión preventiva y demás complejidades que tiene nuestro sistema, pues hay demasiados intereses en juego. Y por eso estamos viendo las prisas del Congreso actual, donde los grupos criminales que tienen una enorme influencia en este Congreso están, digamos, apretando el acelerador para que estas comisiones elijan ya los nuevos magistrados para ambos espacios del sistema de justicia, sin duda alguna para seguir privilegiando y buscando esos intereses económicos, políticos o criminales. ¿Por qué es tan delicado para Guatemala el que esto salga mal?
Bueno, mire, porque no debe de haber realmente nombramientos políticos, y lo que hemos visto en las últimas elecciones de magistrados, las que se dieron en el año 2014, fue evidente que los nombramientos eran nombramientos políticos, que obedecían a intereses que no eran los intereses de la justicia. Y las comisiones de postulación que fueron creadas constitucionalmente precisamente para evitar eso, se fueron deteriorando, y lo que vemos es que ahora son un instrumento para llevar al sistema de justicia a personas que no son las idóneas, que no son las más competentes, que no son las más capaces, y que muchas veces no tienen la experiencia para poder conocer esos casos que son tan delicados, tanto en apelaciones como en la Corte Suprema de Justicia. Con la participación que tuvimos de ciudadanos en las elecciones generales, que fue solo un 42%, algo que en un país como Guatemala, con una democracia tan deteriorada y tan debilitada, pues es un número muy bajo, peligrosamente bajo. Aún es más complejo en un proceso que tiene el grado de complejidad que tienen este proceso de comisiones de postulación para hacer el recambio que toca en Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es importante que la ciudadanía acompañe este proceso, insistiendo sobre el tema que si la justicia falla, colapsa todo, y que si la justicia no es independiente, pues somos cada vez más una especie de Estado criminal o narcoestado o Estado fallido? Bueno, yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que la independencia judicial no es un tema de jueces o de abogados, que realmente es un derecho fundamental de los ciudadanos el contar con jueces independientes, imparciales, honestos, porque ellos son los que van a garantizar todos los demás derechos. O sea, sin justicia independiente, todos los demás derechos de la libertad, el derecho a la educación, el derecho laboral, todos los demás derechos están en juego porque los jueces no son independientes y capaces de conocer los casos con objetividad, sino que van a resolver en base a los intereses por los cuales llegaron al poder. Y es grave cuando se trata de jueces de las altas cortes. Y eso pues está estudiado, analizado por diferentes expertos. No solo sucede en Guatemala, sucede en muchos otros países el tema de independencia judicial, y hemos visto que aquellos que han logrado garantizar esa independencia coincidentemente son los países que tienen mayores índices de desarrollo. Por eso es importante el tema de independencia judicial. Este modelo de comisiones de postulación ha contaminado a las instituciones que la conforman. En el Colegio de Abogados se ven campañas electorales tan burdas como las campañas presidenciales que vimos recientemente en las elecciones generales. Existen 12 facultades de Derecho, algunas de las cuales no tienen prácticamente alumnos. ¿Hay forma de que el actual modelo funcione con estas características? Bueno, yo creo que debiera haber una gran auditoría social, se debiera exigir que antes que las comisiones conozcan los perfiles de los candidatos, haya un proceso objetivo que valide esos currículums, y quien debiera hacer ese trabajo realmente es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene la función de velar porque los funcionarios del sistema de justicia lleguen por oposición o por méritos. Sin embargo, no ha cumplido esa función. O sea, hay aquí, creo yo, un conflicto entre la ley de comisiones de postulación, que es una ley general, versus la ley del Consejo de la Judicatura, que es una ley específica. Y ahí creo yo que es donde se generan los problemas y donde debiéramos de tratar de verificar que se cumplan con esos parámetros que debieran de tener los magistrados. Creo que efectivamente las instituciones que integran las comisiones de postulación han sufrido una desacreditación, empezando por la academia. Anteriormente, cuando se crearon las comisiones de postulación, habían 4 universidades con facultades de Derecho, todas ellas de mucho prestigio, empezando por la Universidad Nacional, que era la Universidad San Carlos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo hemos visto que han surgido universidades de Derecho con el único fin de colocar ahí a un decano que pueda nombrar magistrados. Es ese proceso de captura del Estado que hemos venido sufriendo en Guatemala, que tiene como principal elemento o eje de trabajo pues la captura del sistema de justicia. Licenciada Escobar, cuéntenos un poco de los motivos que la hicieron tener que salir de Guatemala, porque estamos claros de que usted sufrió amenazas, vivió momentos muy difíciles precisamente cuando se estaba tratando de consolidar en un momento determinado un sistema de corrupción en Guatemala. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mire, la razón que me llevó a mí y a mi familia a tener que salir de Guatemala fue precisamente el convencimiento de que el Estado de Derecho no funciona
y que sin Estado de Derecho no tenemos garantías para realmente ejercer la labor que nos corresponde en nuestra sociedad. Yo personalmente fui testigo, fui víctima, digamos así, de la injerencia en el sistema de justicia cuando el diputado Woody Ribreda, quien había sido presidente del Congreso y era la persona más cercana al presidente Otto Pérez Molina, trató de incidir en una resolución judicial buscando favorecer al partido político en ese momento en el poder, que era el partido político del Patriota, y a cambio de la resolución judicial que ellos pretendían que fuera favorable, me garantizaban mi elección como magistrada en la sala de apelaciones. Sí, muy grave. Y realmente, a pesar de que aquellos momentos cuando con el apoyo y el trabajo de CICIG, el Ministerio Público y lo que hacían, jueces y magistrados, como es el caso suyo, valientes, honestos, transparentes, pues fue un momento de esperanza en el que vimos que había posibilidades de empezar a fortalecer el sistema de justicia y bueno, perfeccionarlo. Sin embargo, estamos otra vez en un momento donde son evidentes esas luchas internas entre los grupos de poder, especialmente los grupos criminales, que quieren a toda costa mantener un sistema de impunidad donde no funciona el sistema de justicia. ¿Qué podemos hacer para detener esto? ¿Se logra exponiéndolo, denunciándolo, diciendo los nombres y apellidos de estos personajes en el Congreso, que para ellos probablemente sea una cuestión de libertad o de cárcel el que logren manipular este proceso si no logran armar su andamiaje de impunidad? Yo creo que denunciarlo es un primer paso, pero no basta con denunciarlo, porque si tenemos un sistema de justicia que está capturado, nos topamos con una pared de impunidad, realmente un muro de impunidad que está sosteniéndolo el sistema de justicia. Yo creo que hacen falta grandes reformas y vimos en los últimos años un esfuerzo porque se reformara la Constitución en el tema del sector justicia, que fue precisamente fallido, digamos, ese intento. En el Congreso no se permitió que se reformara el sistema de justicia. Mientras eso no suceda, vamos a continuar con el mismo círculo vicioso que tuvimos hace 5 años, que tuvimos el periodo anterior, en la época castresana, cuando él también expuso la gravedad de la manera en que se estaban eligiendo los magistrados. Esto no es nuevo. Sin embargo, no hemos sido capaces de articular una reforma constitucional que es requisito indispensable. O sea, ¿cómo podemos tener un sistema de justicia cuando los magistrados de las altas cortes están sujetos cada 5 años al poder político para continuar ejerciendo su labor? Sí, así es. Y en la última oportunidad en la que se pudo haber hecho esa gran reforma al sistema de justicia, el Congreso usó de excusa algunos errores que efectivamente cometió especialmente la CICIG en el haber querido mezclar algunos temas que no iban realmente como el sentido principal de lo que era la reforma al sistema de justicia, y entonces pues usaron esa excusa para retirarse del esfuerzo por completo en vez de haber sido responsables, honestos y haber hecho la parte de la reforma que era indispensable. Claro, y ahí hay una responsabilidad de los guatemaltecos, porque yo creo que la reforma constitucional es un deber que tenemos como ciudadanos y todos los sectores tendríamos que haber llegado a un acuerdo de cuáles eran esos puntos básicos, claves, sobre los cuales no podíamos haber permitido, digamos, que hubiera una negociación política para poder blindar esa reforma que hace falta y que es indispensable. Licenciada Escobar, la Corte Suprema de Justicia tiene una importancia muy grande porque todos los antejuicios, por ejemplo, contra funcionarios acusados de cometer delitos, pues pasan por ese filtro que es la Corte Suprema. Hemos visto recientemente que en muchos casos, pues al final no se resuelven, se duermen el sueño de los justos, como dicen, en esta judicatura y jamás llegan a discutirse. ¿Qué podemos esperar en esta elección, en este cambio de magistrados en la Corte Suprema de Justicia? ¿Es posible llegar a tener una Corte Suprema que esté a la altura de las circunstancias que el país necesita? Mire, lamentablemente creo que soy un poco pesimista en ese caso, lo veo con mucha dificultad, primero porque las comisiones de postulación siguen siendo las mismas, siguen siendo integradas por universidades que prácticamente no existen, que únicamente son universidades de papel, donde no hay alumnos, donde no hay carreras formales de derecho. Eso es grave. Y el otro elemento es que quienes van a elegir a esos magistrados es el Congreso actual. No es el Congreso que fue electo, es un Congreso sobre el cual hay muchas investigaciones, hay solicitudes de antejuicio sobre algunos de los diputados, y ellos van a garantizar que quienes queden en las altas cortes sean personas que les favorezcan en el momento de que se conozcan.
se casos. están, digamos, iniciando acciones en contra de la forma, la velocidad y el fondo con el que se están, con el que están buscando lograr que queden las comisiones ya listas para poder presentar los candidatos a las diferentes cortes? ¿Usted cree que es factible y que la Corte de Constitucionalidad va a poner un alto a este proceso porque obviamente las intenciones no tienen nada de bueno? Bueno, mire, en el periodo anterior vimos que se presentaron 80 amparos en contra del proceso de comisiones de postulación y la Corte de Constitucionalidad avaló el proceso. O sea que no podemos saber, esta es una corte distinta, eso es cierto, pero tendríamos que esperar a ver cómo van resolviendo los casos que se les presentan. Ya. Lo importante es insistir, aunque al final se quede nada más en palabras, que si los guatemaltecos no somos capaces de rescatar nuestro sistema de justicia y lograr un organismo judicial independiente, fuerte, con los, digamos, juristas más capaces y probos que tiene Guatemala, realmente somos un país a la deriva con unas perspectivas muy oscuras. ¿Es una afirmación exagerada esta o no? No, no creo que sea exagerada, creo que es de preocuparse, creo que tenemos todos que reflexionar sobre cuál es el rol que estamos jugando y el papel que nos corresponde, porque también parte del problema es que muchos abogados que tienen esas características que necesitaríamos en esas cortes no participan. O sea, hay una apatía del gremio de personas porque en Guatemala existen esas personas. O sea, yo sí creo que dentro del gremio hay suficientes personas que pudieran participar, pero ven el proceso o con indiferencia o con desánimo y no participan en los procesos. ¿Diría usted, licenciada, que somos una especie de país huérfano, un país en el que sus élites simplemente se abstraen, son indiferentes y abandonan un proceso tan esencial, casi más importante que el mismo proceso electoral para escoger presidente, el hecho de que al final terminen nuestra Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en manos de personajes que lo que van a ir a hacer es proteger intereses económicos, políticos o criminales? Lamentablemente creo que sí, creo que las élites tienen una responsabilidad enorme en lo que está sucediendo en Guatemala y especialmente en el sistema de justicia, porque también muchas veces han querido incidir en el tema de los nombramientos y su propia desconfianza hacia la independencia judicial hace que quieran incidir en los nombramientos, tratando de poner a personas que vayan a ser cercanas a sus círculos, en lugar de tratar de privilegiar la independencia judicial. Pues, licenciada Escobar, es un privilegio tenerla en Guatemala, aunque sea por unos días. Sabemos que ya está por partir del país, lo cual es bueno para usted, no es bueno para Guatemala. Su presencia aquí pues, habría sido siempre muy positiva y algo bueno para Guatemala, porque es precisamente profesionales de la justicia como usted los que nuestro país necesita, pero absolutamente entendemos las circunstancias. Muchas gracias por habernos dado este tiempo. Le deseamos mucha suerte y no nos olvide, esperamos que siempre esté presente como lo ha hecho y que siga poniendo los puntos sobre las sillas sobre lo que pasa en Guatemala, porque siempre es bueno pues tener una voz que señala, dice las cosas con la experiencia y sobre todo con la autoridad que usted puede hacerlo. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias. Esto es Razón de Estado.